quiero invitarles a que ustedes busquen allí en sus Biblias, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Recuerden que estamos estudiando respecto de lo que es el fruto del Espíritu. Ya hemos hablado acerca de lo que es la manifestación del fruto del Espíritu en cuanto a lo que es la caridad, es decir, el amor, el gozo y la paz. Y hoy nos toca una palabra que a veces nos cuesta, la tolerancia, o paciencia también, como se le conoce. ¿Ah? Y vamos a hablar justamente hoy día respecto a eso, así que voy a pedir que ustedes puedan buscar ahí en sus Biblias el capítulo 5 de a los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, y voy a dar lectura a los versículos 22 y 23, que es la base central de la exposición de todos estos domingos que estamos teniendo respecto de lo que es el fruto del Espíritu manifestado en el creyente. Así que, si lo tienen, por favor, se colocan en pie. De esta manera reverenciamos la lectura de la palabra del Señor y luego tendremos un momento de oración. Dice como sigue: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Oramos? Eterno Dios y buen Padre Celestial, agradecemos tus infinitas bondades, Señor. Agradecemos el que tú cada día te preocupes de nuestra vida. Gracias por haber provisto la salvación en la persona de Cristo Jesús. Gracias porque no solo nos has dado la bendición, Señor, y el privilegio de ser llamados hijos tuyos, sino, Señor, también nos das la posibilidad de honrarte, de alabarte, de también expresar, Señor, nuestro amor mediante el servicio en tu obra. Y gracias porque nos permite reunirnos, por tener aún, Señor, en nuestro país la libertad de reunirnos libremente para honrar y glorificar tu nombre. Señor, solo te pedimos en estos momentos que por medio de tu Espíritu Santo nuestras mentes puedan ser iluminadas, es decir, podamos tener el entendimiento necesario para comprender lo que tú has preparado, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. Que seamos receptores de ella, que seamos, Señor, no tan solo oidores, sino podamos ser hacedores siempre de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. Tolerancia. Una palabra que se ha escuchado bastante en este último tiempo. Tolerancia, sinónimo también de paciencia, y que en el griego la palabra es macrotumía, de ahí viene esta palabra tolerancia o también paciencia. Y tiene que ver justamente con esto de la longanimidad, es decir, la largura de ánimo para poder hacer frente a veces a las ofensas, a las heridas a veces infligidas por otros, la disposición, yo diría, serena para poder aceptar a veces situaciones que son irritantes, muchas veces dolorosas, es de lo que justamente habla esta palabra macrotumía. Probablemente ustedes han escuchado frases como la paciencia es una virtud, pero en realidad, a juzgar por lo que vemos hoy día en nuestra sociedad, parece que no es una virtud muy cultivada por la gente. No es algo que la gente hoy día desea practicar. La palabra más usada hoy día, ¿cuál es? La intolerancia. Pero también es una palabra usada muy malintencionadamente, porque simplemente por a veces no estar de acuerdo con algo, se tarja a las personas como simplemente intolerantes, cosa que no es así. Y a menudo, quizá también, o tal vez ha salido de nuestros propios labios, frases como, se me está acabando la paciencia. ¿No les parece conocida esta frase en los labios de las mamás, muchas veces, con los hijos? ¿Ah? O de los padres también, cuando dicen, no tengo paciencia para personas como tú. ¿Cuántas veces a veces nos han sacado, verdad, de ese espacio de confort que tenemos y alteran nuestro entorno y se nos agota la paciencia? ¿Acaso se acabó la paciencia? A juzgar por lo que vemos a nuestro alrededor hoy día, pareciera que la gente lo que menos quiere tener es paciencia. Bueno, esta virtud significa respeto, consideración hacia las maneras de pensar, de actuar, de decir de los demás, aunque sean totalmente diferentes a las nuestras, de acuerdo a lo que algunos diccionarios expresan. Es la virtud más útil
dice en la vida social, hacia los compañeros de trabajo, a los hermanos y por supuesto también a las personas que nos rodean. La persona que no tolera las faltas de sus semejantes, el que no quiere consentir ningún desafuero, sin duda que tendrá problemas en el día a día, en el relacionarse con las demás personas. Y la verdad que hoy día muy pocos consideran a la paciencia como una verdadera virtud, como lo que nos dice Gálatas aquí, que debiera ser parte, ¿cierto?, importante en la expresión y en la característica de todo hijo de Dios. Es decir, una de las cosas que a ti, hermano, que a ti, hermana, joven, señorita, a todos debiera caracterizarnos es ser tolerantes, es ser pacientes. ¿Amén? Ojalá que ese amén sea de corazón. ¿Ah? Y que no lleguen a la casa y digan, ya perdí la paciencia tanto rato que el pastor estuvo hablando de la paciencia. Ojalá que no. No voy a ocupar mucho tiempo, espero no ocuparlo. Porque en realidad, si ustedes se fijan hoy día, no queremos esperar mucho. La verdad que no estamos dispuestos a sufrir. La gente hoy día no está dispuesta a sufrir por otro. No, eso no es para mí que se las arregle como pueda, no. Y somos poco pacientes, somos poco tolerantes con las situaciones de otros. Imagínense, si de pasar a andar a pie, el ser humano pasó a andar después a caballo, ¿cierto? Después a andar en carruajes, después de andar en carruajes pasó a andar en automóviles, hoy día ya después pasamos a andar en buses, ahora ya andamos en avión y cada vez queremos que las cosas sean más rápidas. Conversaba ahí con días atrás, ayer, no recuerdo, el viernes, conversaba con dos hermanos, ¿verdad? Hay una actividad en Puerto Montt del seminario bíblico, ¿verdad? Y uno asume, entonces se van a ir en avión, no, nos vamos en bus. ¿Qué? En bus. Son demasiadas horas. O sea, ya no aguantamos ni siquiera demasiadas horas. Nos volvemos impacientes. No, yo ojalá subir una hora, bajar y estoy listo. Si se fijan, hoy día, nuestro día a día es tan rápido. La vorágine del día a día que tenemos, todo tiene que ser rápido. Todo, la paciencia, la verdad que es escasa en el mundo. Y claro que sí, porque especialmente ahora cuando las personas se frustran, cuando toman los celulares y han pasado 5 segundos y la internet no funciona, no aparece lo que quiero. Llamo, ¿verdad?, a un hermano, a una persona, y van recién 2 rings y ya no me contesta, y le corto porque no me ha contestado. Pero espera un poco. Y si ustedes se fijan, somos así. Simplemente todo lo queremos rápido, todo lo queremos ahora ya. Y por supuesto, esto naturalmente que perjudica también las relaciones interpersonales. Porque queremos que todo se haga rápido, no queremos esperar, no queremos en realidad tener paciencia. Pero no nos interesa hablar tanto de lo que pasa en el mundo hoy. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Si vamos allí a Efesios capítulo 4, el versículo 2, vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos dice, con toda humildad y mansedumbre, luego dice, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Miren la invitación que nos hace el apóstol Pablo aquí. ¿Cómo tenemos que soportarnos los unos a los otros? No solo con humildad y mansedumbre, sino también con ¿qué? Algunos dicen, sí, te soporto una vez, la segunda ya no te soporto. No, aquí dice con paciencia. Y la paciencia tiene que manifestarse junto con la humildad y la mansedumbre, soportándoos los unos a los otros. La paciencia tiene que ser elemento importante en esto del soportarnos los unos a los otros. No somos iguales, no pensamos de la misma manera. Nuestra forma de ser, el carácter de cada uno de nosotros es distinto. Venimos de realidades diferentes. Hemos sido formados de manera distinta uno del otro. En el matrimonio, de la misma manera. Se requiere la paciencia, soportarnos unos a otros. Y este versículo justamente, si ustedes se dan cuenta, asocia la paciencia con trabajar, ¿cierto?, pacientemente con los demás, aunque la verdad es que soportar al otro no es muy placentero. No nos gusta que nos soporten, pero muchas veces no nos gusta soportar a los demás. Y eso no es lo que debiera ser característico de un creyente. Si queremos que nos soporten, tenemos que aprender también con paciencia, humildad y mansedumbre, soportar al hermano. Es la invitación que nos hace Pablo. Pero miren,
Una parte allí en Colosenses, Pablo escribe a los hermanos en Colosas, en el capítulo 3, en los versículos 12 y 13. Aquí Pablo utiliza el mismo lenguaje, pero le agrega otro componente. Nos dice que debemos, dice, vestirnos, es decir, vestíos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios. O sea, ustedes tienen que mostrar que son escogidos de Dios, que son santos y que son amados, de entrañas de misericordia. No una actitud de misericordia de ver la necesidad del hermano porque los demás me están viendo para que vean que yo soy misericordioso. De entrañas tiene que ser algo que nace de nosotros, ¿cierto? De benignidad, gente bondadosa. De humildad, encontramos nuevamente la palabra humildad. De mansedumbre, vuelve Pablo a usar esta misma palabra. Pero ¿y qué dice al final? ¿Y de qué? De tolerancia. Siempre la tolerancia, siempre la paciencia va ligada con la mansedumbre y con la humildad. La humildad lo que nos permite reconocernos nunca superiores al hermano, sino ponernos por debajo del hermano. Es decir, al servicio del hermano, de aquel que está necesitado, de aquel que requiere a lo mejor de mi ayuda. Por eso habla de entrañas de misericordia. Pero aquí Pablo dice, vestíos. Es decir, esto es lo que ustedes, ¿verdad? Esto tiene que ser propio de ustedes. ¿Ah? Tiene que ser parte de su vida. La tolerancia, la paciencia, está relacionada de igual manera, por lo tanto, con el perdón. Y justamente estas dos escrituras, si vemos los contextos, apuntan a eso. ¿Ah? Vienen de secciones, justamente estos versículos vienen de haber hablado antes sobre lo que describe la actitud del nuevo hombre, de aquel que está lleno del Espíritu del Señor. Es la característica del nuevo hombre. No de aquel que antiguamente era intolerante y que no soportaba nada. Queridos hermanos, no debemos olvidar que cada persona es un mundo diferente, ¿cierto? Es un mundo diferente, de pensamientos, de sentimientos, de propósitos, de variedad de gustos. Siempre decimos sobre gusto no hay nada escrito. Tenemos gustos diferentes, somos distintos el uno del otro. Todos los que yo veo aquí en estos momentos y que ustedes me están mirando, somos distintos. Y uno como pastor ya con los años nos hemos ido conociendo y uno va conociendo a sus ovejitas y va conociendo qué ovejitas son más impacientes que otras. ¿Ah? Y a veces se enojan porque el pastor no contesta al tiro, no responde lo que quiere. Uno va conociendo a sus ovejitas y le va enseñando de a poco la paciencia. ¿Ah? Y vamos cultivando y tenemos que ir aprendiendo entre todos nosotros esto que el apóstol Pablo nos invita y que la palabra del Señor nos invita como característica propia de un cristiano, propio del fruto del Espíritu, la tolerancia, la paciencia. Justamente es la paciencia divina y la misericordia que es lo que nosotros tenemos que mostrar a los demás. Porque es el reflejo de lo que Dios justamente ha hecho con nosotros, ¿o no? Claro que sí. Es cuando nosotros toleramos a los demás, pasamos por alto errores. Hay gente que a veces no soporta que los demás se equivoquen. Aquellos que son demasiado perfeccionistas, les molesta que se equivoquen. Pero no somos todos iguales. Y basta en una familia. Nosotros tenemos 2 hijos. ¿Y cuán diferente es uno del otro? No lo voy a apelar al Agustín y al Tomás, pero ¿cuán diferente? Uno más detallista que el otro más acelerado porque quiere terminar rápido. Y tenemos que tener los padres, y el Señor aquí nos hace pagar todas las culpas, ¿cierto? Todo lo que hicimos sufrir a nuestros padres, porque tenemos que cultivar la paciencia. Lo mismo que ellos tuvieron con nosotros, ¿verdad? Lo mismo, yo no sé cómo mi padre y mi madre aguantaron a 6 hijos. ¿Ah? ¿Cuál de todos más impaciente? Pero eso es lo que el Señor nos va enseñando. ¿Ah? Es cuando toleramos a los demás, pasamos por alto esos errores, esas acciones a veces desconsideradas. Y a veces, sinceramente, es lo que el Señor nos llama, a perdonar esas ofensas, muchas veces. ¿Ah? Ofensas contra nosotros mismos. Es soportar las pruebas, es esperar, valga la redundancia, pacientemente y fielmente por la intervención de Dios, es decir, que Dios actúe. Ayer hablábamos en el mensaje, ¿verdad?, del aniversario de las hermanas, yo hablaba y les colocaba 3 ejemplos, uno era Josué, David y también Moisés,
respecto a 3 situaciones tan diversas, tan distintas, como Josué tener que enfrentarse al desafío de derribar una muralla. Yo creo que lo único que querían era de alguna manera ir, ¿verdad?, romper la puerta, entrar y quizás ellos pensaron de una manera que Dios tenía pensado de otra. Dios dijo simplemente estas murallas se van a derribar tocando trompetas, tocando bocinas. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios tenía pensado eso? ¿Quién iba a pensar que David iría a derrotar a un gigante simplemente con un piedrazo? Entonces, quizás cuántos se sentían impacientes, ¿verdad? Y hasta le pusieron armadura a David. David dijo, yo no puedo con esto. ¿Ah? Y el pueblo, desesperado porque tenía detrás de ellos al mejor ejército de Faraón, persiguiéndolos y enfrente al Mar Rojo. Desesperado sin saber qué hacer. La desesperación, ¿verdad?, por no tener una solución. Pero el Señor ya la tenía. El Señor sabía cuál era la solución. Entonces la tolerancia también tiene que ver con esta paciencia de poder esperar y dejar que Dios actúe, dejar que Él sea el que obre. ¿Por qué quiere Dios que seamos pacientes? Bueno, de la misma manera que ocurre con todas las demás características del fruto del Espíritu, ¿cierto? Porque Dios quiere que seamos como Él. Porque todo lo que nosotros vemos allí en la característica del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo aquello es propio, características, perfecciones propias de Dios. Y Dios quiere que nosotros también seamos como Él. Por eso, querido hermano, es que la Biblia nos conmina a considerar esto. Dios, fíjense ustedes, se ha preocupado por todo y se preocupa por toda la humanidad. Y lo hace con una compasión increíble y con una paciencia tremenda. ¿O cuánto tiempo estuvo esperando por usted? ¿Cuánto tiempo usted rechazó al Señor? ¿Cuántas veces le hablaron de Cristo y usted simplemente rechazaba el mensaje de salvación? Y ahí estaba el Señor paciente, le mandó a una persona, le mandó a otra, hasta que finalmente pudo, ¿verdad?, entender el Evangelio y confesar a Cristo como Salvador. Quizás alguno fue más, fue menos tiempo, pero el Señor tuvo paciencia para con usted, ¿o no? Claro que sí. Dios nos dio este ejemplo de paciencia. Él esperaba y Él ha esperado y sigue esperando por todo aquel, ¿verdad?, que pueda oír el mensaje de salvación y pueda también recibir a Cristo como Salvador. Él esperaba que nos arrepintiésemos. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha estado hablando a otra persona? Le ha estado hablando de Cristo. ¿Y no será que a lo mejor ya se le agotó la paciencia? A este ya no le hablo más. ¿Ah? ¿Y qué expresión usan algunos cuando ya se les acaba la paciencia? No hay que darle la pena a los chachos, ¿cierto? Salen con esa típica frase. Pero el Señor no dijo eso de nosotros, no dijo eso de ti ni de mí. El Señor pacientemente esperó, buscó, ¿verdad?, como ese pastor que va a buscar la ovejita perdida y se preocupa por ella. Bueno, es lo que nosotros también tenemos que hacer por el inconverso, por aquel que no conoce a Cristo. Es lo que tenemos que hacer por nuestros familiares, es lo que tenemos que hacer por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudios. Es lo que tenemos que hacer con paciencia. Y si no quiere recepcionar el mensaje del Evangelio, sigamos orando al Señor. Estamos terminando en el estudio de la peña de estudio del seminario con los varones de la iglesia, el libro de Spurgeon, ¿verdad?, el ganador de almas. Y vaya que ahí se nos recalca mucho esto de la paciencia. Si la persona no reconoce a Cristo, ¿verdad?, no quiere escuchar el mensaje, insiste, ora al Señor, mira si estás haciendo bien, ¿verdad?, si estás entregando de manera correcta el mensaje, vuelve a insistir, ¿verdad?, persiste en eso. No es simplemente yo ya te hablé, ahora arréglatelas como puedas, ya te hice responsable. Quisiéramos que las personas de inmediato pudieran oír el mensaje y pudieran aceptar a Cristo como Salvador. Pero el Señor tiene sus tiempos. Él trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Y a veces trata con algunas personas para tratar con nosotros la paciencia. ¿Qué tan pacientes somos para orar por aquellos que están perdidos, para buscar a aquellos que están perdidos? Muchas veces queremos que los demás tengan paciencia con nosotros y nosotros no estamos dispuestos a tener paciencia con los demás. Bueno, el proceso de pasar de esta naturaleza egoísta, porque la impaciencia no es otra cosa que egoísmo, ¿cierto?, que es propio
del hombre carnal, o lo que la Biblia llama como este antiguo hombre, ¿cierto? Y pasar ahora a esta nueva creación en Cristo, este nuevo hombre, ¿verdad? Sin duda que es un proceso lento, a veces frustrante, porque luchamos contra el espíritu, contra la carne. Pero, hermanos, tengamos paciencia. Dios nos guía con amor, ¿sí o no? Él nos hará pacientes. Y si vemos que la paciencia nos está faltando, oremos al Señor. Señor, ayúdame para ser paciente. Ayúdame para ser tolerante. Y claro, miren, vemos un ejemplo. Allí en Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4, nosotros aquí vemos un ejemplo de cómo en realidad debería ser esto de nuestra vida diaria. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, aquí está hablando el Señor Jesucristo, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, escuchen esto, no sé si habían leído estos versículos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, o lo siento, me pesa haber pecado contra ti, perdónale. ¿Habían leído este pasaje? Decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo. Seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Hemos seguido este ejemplo? Si tu hermano va y peca contra ti, te hizo mal. No, con ese hermano yo no hablo. No, no dice eso el Señor. Dice que si ese hermano se arrepiente, vuelve y te dice, perdóname hermano, yo pequé contra ti, perdónale. ¿Cierto? Recíbele en el fondo. Primero, repréndele, llámale la atención por lo que ha hecho, es decir, no se pasa por alto el pecado, pero después dice, perdónale. Pero miren lo que dice después, y si 7 veces volviera a suceder lo mismo, y las 7 veces tu hermano te dice, perdóname, ¿qué tienes que hacer? Y lo hacemos. ¿Realmente perdonamos? No, la segunda vez ya no te aguanto. No, la tercera es la vencida, decimos, ¿cierto? Pero el Señor no nos está diciendo eso aquí. Entonces, no sé quién tiene la razón. ¿La tenemos nosotros? Que decir, no, el que me la hace una no me la hace 2 veces. La tercera es la vencida, nunca más. No, con este hermano nunca más. Eso no dice el Señor aquí. Yo leo aquí que el Señor me dice algo totalmente distinto. Si 7 veces sucediera eso, repréndelo las 7 veces y también perdónalo las 7 veces. Amén. Miren, bajaron los amén. Porque hermanos, esto sí que requiere paciencia. Esto sí que requiere paciencia, pero esto no es lo que está diciendo el pastor Luis Leiva. Esto es la palabra del Señor. Esta escritura, hermanos, no da excusa para ninguno y otro lado. No tenemos excusa. Podemos buscar los 1001 argumentos. Ninguno sirve contra la palabra de Dios. El Señor aquí es muy claro. Yo cuando lo leí me quedó más que claro, así que me quedo calladito nomás y digo, amén, Señor. El pecado, sin duda que no debe ser tolerado. Eso está claro. Y debe señalarse, porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Todo lo que desatares aquí en la tierra, es nuestra responsabilidad tener que enrostrar y mostrar cuando el hermano ha pecado. No podemos tolerar eso. Tenemos, ¿verdad?, que reprender aquello, pero no significa que no tenemos que perdonar. Tenemos que ser pacientes en eso. Ahora, ¿por qué? Porque si no aprendemos a mostrar una paciencia piadosa y un perdón respecto de esta situación, Dios tampoco nos va a perdonar. Así que, querido hermano, querida hermana, si tú no eres paciente con tu hermano cuando ha pecado más de una vez contra ti, si le has reprendido pero no quieres perdonarle, tienes que hacerlo, porque no esperes después que el Señor te perdone a ti. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está más que claro. Si quieres que el Señor te perdone, aprende primero a perdonar a tu hermano. Aprende a tenerle paciencia a tu hermano. Aprende a perdonar a tu hermano.
Pero no debemos equivocarnos, ¿cierto? Tolerar, como dije, no significa tampoco soportar refunfuñando. Ya te voy a perdonar, te voy a perdonar. Eso no es perdón, ¿cierto? Para salir del problema rápido, ya te perdono. Eso no es de lo que está hablando aquí el Señor. Está hablando de un perdón realmente sincero. El perdón, ¿verdad?, que significa olvidar esa ofensa. ¿O no es acaso lo que Dios ha hecho con nuestros pecados? El día que llegamos a sus pies, el día que confesamos a Cristo como nuestro Salvador y pedimos perdón, que Él perdonara nuestro pecado, ¿acaso el Señor los tiene por ahí guardados y nos va a sacar la lista en cualquier momento? No. El Señor nos dice en su palabra que Él olvidó todo aquello. ¿Qué es lo que debiéramos hacer nosotros? Y al olvidarlos es lo que justamente va a producir en nosotros tener paciencia, porque olvidamos aquello y vamos a volver a aguantar al hermano de nuevo. Ahora, esto no quiere decir que el hermano también se va a aprovechar. Aquí es que el pastor dijo que me tienen que perdonar 7 veces, así que la voy a embarrar 7 veces más y me van a tener que perdonar igual. Quien piensa así no es un hijo de Dios. Quien piensa así no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Porque un hijo de Dios que peca es movido, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo, ¿verdad?, en ese pecado y lo va a guiar, ¿verdad?, para que esa persona pueda confesar su pecado con el hermano y pueda, ¿verdad?, buscar el perdón de Dios en primer lugar y también resarcir aquello con su hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo justamente nos recomienda vestíos. Lo vuelvo a leer, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y luego agrega, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí se cierra el círculo de la comprensión de lo que significa la tolerancia, lo que significa la paciencia. La paciencia tiene que estar relacionada con la humildad, con la mansedumbre y con el perdón. Pablo entonces justamente compara aquí la tolerancia como, ¿cierto?, como una vestidura, y así es imprescindible, ¿verdad?, que nosotros también nos presentemos ante la sociedad en la cual vivimos. Qué triste cuando uno escucha testimonios de creyentes que no son tolerantes, que no son pacientes, no dan muy buen testimonio. A veces a algunos les gusta vestirse con un muy buen, bonito traje de cristiano, pero al momento cuando llega, cuando se tiene que practicar la tolerancia, ese traje desaparece. No, el Señor quiere que realmente el traje que usemos como cristianos sea algo, pero eso tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro ser, no algo simplemente que es exterior. La comunión que tenemos en la iglesia, esa comunión fraternal, digámoslo así, ese roce social espiritual que se produce en medio de la iglesia. Tiene que estar presente siempre la mansedumbre, la humildad, pero tiene que estar presente la tolerancia. Imposible que no lo esté. Y es aquí donde debemos ejercitarlo en primer lugar, con aquellos que amamos, pero sobre todo con aquellos que no nos aman. Hay un ejemplo que debemos imitar, hay muchos. Yo he querido tomar solamente uno. Jeremías el profeta. Fíjense ustedes, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Él nos da un ejemplo asombroso de templanza y de paciencia, porque a Jeremías le fue asignada la tarea aparentemente imposible de poder decirle al pueblo de Judá que Babilonia, ¿cierto?, los iba a llevar cautivos si ellos no se arrepentían. Esa fue la responsabilidad que tuvo el profeta Jeremías. Y por lo tanto, si no se arrepentían de sus pecados, ellos tendrían que ir indefectiblemente, ¿verdad?, a Babilonia a ser tomados prisioneros, ¿verdad?, y ser desarraigados de su tierra y llevados a una tierra extraña, si es que no se arrepentían de sus pecados. La verdad que no era el mensaje más promisorio. ¿Y qué pasó? Lo que se esperaba, de lo que se espera de los seres humanos cuando las noticias no son buenas, ¿cierto? Cuando hay noticias como esas, cuando alguien viene y nos enrostra nuestras faltas, cuando viene alguien y nos enrostra que estamos equivocados y nos conmina a buscar el perdón del Señor, no nos gustan esos mensajes. No tratamos bien a la persona que viene con ese mensaje. Y es lo que hicieron con Jeremías. Jeremías intentó una y otra vez decirle al pueblo que se arrepientan,
que dejaran sus malos caminos. Incluso él mismo sufría este dolor internamente. Lo dice allí, él escribió en Jeremías 9:1. Oh, dice, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías lloraba, Jeremías sentía este peso, esta tristeza de ver que el pueblo de Dios, que su pueblo, no entendía, no quería aceptar. ¿Qué consiguió Jeremías con este sincero mensaje? Que la gente se volviera del mal. Fue destituido y dejado, ¿verdad?, solo. Jeremías, su vida estaba constantemente amenazada por conspiraciones de aquellos que lo rodeaban. Tenía otros profetas que lo llamaban mentirosos, falsos profetas que, ¿verdad?, que lo llamaban mentiroso, lo llamaron incluso traidor de Judá. Fue golpeado, fue perseguido, fue arrestado, incluso hasta fue puesto en una cisterna donde se hundió, dice, en el cieno. Lean allí en Jeremías 38:6. Hasta ese punto llegaron a tratar a Jeremías, a ponerlo en una cloaca. ¿Todo por qué? Porque él quería que su pueblo se arrepintiera, porque enrostraba. Entonces, y a pesar de todo, Jeremías continuó predicando y hablando. Eso sí que es paciencia, ¿o no? ¿Qué hubiera hecho usted si el Señor a usted lo hubiera mandado a decirle al pueblo que se arrepintiera? Quizá la primera situación adversa hubiera salido arrancando. Lo más probable es que a lo mejor alguno de nosotros hubiera salido, ¿verdad? No, que lo haga otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de otro profeta que no tuvo mucha paciencia? Prefirió tomar otro barco mejor, irse para otro lado. No era muy paciente este hombre, ¿cierto? Y Dios le tuvo que enseñar de una manera más fuerte. Pero Jeremías no, lo sufrió y él siguió. Esto sí que es paciencia. Esto es lo que tenemos que hacer con aquellos que aún no conocen a Cristo, con aquellos que a lo mejor están mal y tenemos que enrostrar estas cosas. Seamos pacientes. Si amamos a aquellos que aún no conocen a Cristo, seamos pacientes y sigamos, insistamos, hablemos de Cristo a aquel que lo necesita, a un familiar, a un amigo, a un vecino, a los que nos rodean, a nuestros compañeros. Hagámoslo, hermanos. Hay ejemplos también para no imitar, por supuesto. Y Jesucristo, de hecho, nos narra allí, y con esto quiero terminar, un impactante, una situación que a simple vista parece así como tan somera, pero vaya que es cosa seria cuando se trata de que el Señor trata con nuestra vida. Porque trata con el destino de aquellos que a veces no tienen paciencia. Esta se le llama normalmente la parábola del deudor que no perdona, o que no quiso perdonar. Después de que Cristo responde a Pedro, porque Pedro le hace una pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y qué le responde el Señor? Y Pedro le dice, ¿7 veces? ¿Y qué le responde el Señor? El Señor le dice, no, Pedro, 70 veces 7. Entonces algunos han sacado la calculadora y han dicho, esta es la cantidad que tengo que perdonar. De ahí en adelante ya no perdono. No, con eso el Señor le quiso decir, Pedro, tienes que perdonar siempre. Y luego, después de ello, el Señor lanza esta parábola, ¿cierto?, para poder ejemplificar o de una manera más gráfica explicar lo que le había dicho a Pedro. Pedro, tienes que perdonar siempre. Y justamente, ustedes recordarán, esta parábola trata de un hombre que le debía a su señor, ¿cierto? Y su señor le dice, me tienes que pagar. Todo lo que me debes me tienes que pagar. Señor, por favor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Perdóname, no te lo puedo pagar. Él busca, ¿verdad?, en su señor el perdón por esta deuda que tenía. ¿Y qué hace el señor? Le perdona, le perdona la deuda. Y él sale contento a la calle y camino por ahí a su casa se encuentra con una persona que a él le debía. Y lo toma, ¿verdad? Y le dice, págame, me tienes que pagar. Y no te voy a dejar tranquilo y te voy a mandar a la cárcel si no me pagas, ¿verdad?, hasta el último centavo. Y los que conocían esta historia vieron y supieron lo que pasó y fueron y le contaron a su señor. Este hombre al que tú perdonaste no quiso perdonar a otro que le debía a él. Y lo llama y le dice, ven para acá. ¿Qué has hecho? ¿No te perdoné yo a ti? Todo lo que tú me debías y este otro te debía mucho menos. Y no fuiste capaz ni considerado, no fuiste tolerante, no fuiste paciente y esperaste. ¿Por qué hiciste eso?
¿verdad? Por lo tanto, ahora te vas a la cárcel y me vas a pagar hasta el último centavo. Hermanos, el Señor nos ha perdonado. El Señor ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántas veces? Y a veces nosotros no queremos ser pacientes con el hermano. No queremos ser pacientes con aquel, ¿verdad?, que lo necesita. Y tenemos esa actitud, ¿verdad?, tan inconsecuente. Queremos toda la paciencia del Señor para con nosotros, pero nosotros no queremos ser en absoluto pacientes con el hermano. Así que creo que esto es importante que nosotros lo entendamos. Este es el ejemplo que no tenemos que seguir, ¿ah? Porque consideremos todo lo que el Señor hizo con nosotros. Por eso esta parábola termina allí en Mateo 18:35 diciendo lo siguiente: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es lo que les va a pasar. Así que, querido hermano, querida hermana, joven señorita, si no quieres perdonar a tu hermano, sabemos lo que nos va a pasar, ¿verdad? Cuando el Señor entra a tratar con nosotros, el Señor es juez justo, no nos olvidemos. Por lo tanto, recordemos, el Salmo 86 nos dice que Dios es lento ¿para qué? Para la ira, ¿cierto? Lento para enojarse. ¿Y grande en qué? Grande en misericordia. ¿Cómo debiera ser el cristiano? ¿Debiera ser igual? Lento para enojarse, paciente, eso significa paciencia. Debiera ser paciente, pero a veces no lo somos. Debemos reconocerlo. No tenemos que menospreciar estas riquezas de lo espiritual. Estas son las verdaderas riquezas. Qué bonito, qué grato es cuando nos encontramos con un creyente que es paciente. Que para hoy día, para la sociedad, esto no es una virtud. Dicen que es una persona tonta. Miren, lo han engañado 3 veces, le han hecho la misma y sigue aguantando. Yo no aguantaría. El mundo no lo hace, porque el mundo no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y así como el Señor ha sido paciente con nosotros, de la misma manera tenemos que hacerlo con el hermano. ¿Y esto por qué? Porque el Señor en su palabra, ustedes recordarán, ¿cierto?, que a Moisés le fue entregado las tablas de la ley, y nos dice que amarás al Señor tu Dios, primero, sobre todas las cosas. Luego, ¿a quién tienes que amar? A tu prójimo. ¿Cierto? Y una de las características de manifestar el amor al prójimo es ser paciente con el prójimo. Si le amamos, tendremos que ser pacientes. Si nos ofende, vamos a tener que tener paciencia, ¿verdad?, enrostrar su pecado, pero perdonarlo. Y si lo hace 7 veces, 7 veces tendremos que hacer lo mismo, enrostrar su pecado y luego perdonarlo. ¿Estamos de acuerdo? Levante la mano a la sesión y levantan la mano a los hermanos. Hermanos, ojalá que sea realmente de corazón. Pero esto cuesta, porque luchamos diariamente la carne contra el espíritu. Y a veces nuestra carne no está dispuesta a aguantar y creemos que han pasado sobre nosotros. Y vaya que la paciencia es necesaria. Cuánto más hoy día cuando vivimos en una sociedad que es totalmente intolerante, que no acepta que otro piense distinto, que no acepta que otro vea las cosas de manera diferente, que no quiere recibir el mensaje de salvación. Es ahí donde nosotros tenemos que mostrar paciencia, es ahí donde nosotros tenemos que mostrar tolerancia. Pablo confesó que a pesar de haber sido él el primero entre los pecadores, dice que halló misericordia ante Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo, mostró su misericordia, Él manifestó para que yo también ahora pueda mostrar esta misericordia a los que van a creer en la palabra de Dios. Esos somos nosotros, los que tenemos que hacer. Ayúdenos al Señor y no se olviden que ahora en nuestro traje de cristiano tenemos que vestirnos ¿de qué? No solo de amor, no solo de gozo y no solo de paz, que ya se nos ha predicado sobre esto, sino que hoy día tenemos que agregarle ¿qué cosa? La paciencia. ¿Estamos de acuerdo? Que así sea y ayúdanos al Señor. ¿Oramos? Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos, Señor, el consejo oportuno a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, lo imperfecto que somos. Reconocemos que muchas veces queriendo hacer el bien, no lo hacemos.
y el mal que no queremos hacer, como dice el apóstol Pablo, eso hacemos. Señor, perdónanos, ayúdanos. Mira, Señor, a veces nuestro carácter no acepta la tolerancia, no acepta la paciencia. Mira nuestra forma de ser, Señor. Tenemos que reflejar el fruto del Espíritu en nuestra vida y a veces la paciencia no es una de las cosas que estamos mostrando. Ayuda, Señor, mira nuestras vidas, trata con nosotros, Señor, para que realmente podamos ser pacientes, podamos ser tolerantes, Señor, porque no es simplemente para vernos bonitos, es porque tú quieres, Señor, que podamos ser un testimonio real, vivo y verdadero de lo que Cristo ha hecho, Señor, en nosotros al mundo. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres tolerantes, hombres y mujeres que cultivemos la paciencia, Señor, especialmente con aquellos que aún no te conocen, para que por intermedio de ello también puedan conocer a Cristo como Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.